con preparación en mecanismos de protección internacional de derechos humanos y estrategias de litigio. Ha sido coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, integrante del área jurídica dentro de la Comisión de la Verdad del Pueblo de Oaxaca. Ha participado en la publicación de diversos informes sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, análisis de tipos penales que vulneran los derechos humanos, así como de violencia de género. Ha trabajado como asesora jurídica de diversas víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, principalmente de las mujeres, acompañando a víctimas de feminicidio, entre otros casos de violencia de género. Fue titular de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer y por razones de género de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Actualmente colabora como coordinadora nacional de la Red de Abogadas Violeta y Defensoras Digitales Quintana Roo en acompañamiento a víctimas. Trabaja como consultora en diversos programas de capacitación, atención, prevención y erradicación de violencia de género, análisis de violencia feminicida y diagnósticos anticorrupción. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Liz. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos quienes estén presentes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un honor poder compartir estas experiencias que como exfuncionaria en materia de investigación y persecución de delitos he logrado pues obtener. Y bueno, sin más, la dinámica que voy a proponer es hacer una pequeña ponencia de no más de 15, 20 minutitos para posteriormente hacer una retroalimentación en relación a una practicidad de la información. Todo lo que nosotras pretendemos realizar es tener información clara, precisa, sobre qué capacidades, qué papel y roles jugamos como operadoras de la defensa o asesoría o el acompañamiento a víctimas. Entonces veo que los perfiles de las personas que están pueden llegar a ser diversas. Algunas serán conocedoras del derecho y la abogacía, otras no. Entonces trataré de ser muy cotidiana, muy común para que el lenguaje sea incluyente, ¿no? No empezamos desde el incluir a nuestros compañeros, sino que también el entendimiento del derecho es un derecho en sí. Voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si se alcanza a ver. Listo. Se ve perfecto, Liz. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Yo titulé mi ponencia en justo violencia de género, cómo la vivimos y cómo la tenemos que acabar. La estamos acabando, compañeras, y hoy es un gran gusto estar en esta fecha tan importante para muchas de nosotras, donde es un día más de nuestra lucha permanente que tenemos contra las violencias machistas que nos están matando y vulnerando. Entonces, gracias a todas las que están ahora acompañándonos. Y por eso es importante el manejar esto, cómo la vivimos y cómo la vamos a acabar, porque si no logramos tener este tipo de reflexiones, vamos a enfrentarnos a mayores conflictos en su ataque. La violencia la podemos interpretar dentro de la ley como la violencia familiar y la violencia de género. En muchos tipos penales, específicamente en el de Guerrero, observamos cómo existe el tipo penal de violencia de género, ¿no? Pero, por otro lado, existe la violencia familiar como un tipo penal. Para las personas que no conocen el derecho, el tipo penal significa el delito que se encuentra dentro del Código Penal. Entonces, en todo el país, dentro de la República Mexicana, tenemos que hay diversos delitos, diversos tipos penales. Y uno que es cotidiano es la violencia familiar o la violencia intrafamiliar, que encontramos en diversos códigos penales, pero lo que no es cotidiano es encontrar el tipo penal de violencia de género, ¿no? Podemos encontrar diversos tipos penales, pero el de violencia de género es un tipo penal que
que está un tanto ambiguo y que puede presentar claras manifestaciones de interpretación hacia qué sería la violencia y qué sería el género, ¿no? Entonces, en razón de esto es que en muchas circunstancias manejamos esto de delitos por razones de género. ¿Y eso qué conlleva? Pues que justo es la motivación o el modo de ejecutar una conducta antijurídica por una variante aquí que es distinta a la sociedad en general, que es tu expresión, tu identidad sexogenérica, ¿no? Y muchas veces también por orientación sexual. Y esta circunstancia pues nos genera que el 98% de los delitos por razones de género sea contra niñas y mujeres, pero eso no lleva a que las identidades femeninas se encuentren dentro de esta estadística. Y bueno, ¿qué requerimos para atender este tipo de violencias? Pues justo adoptar medidas para minimizar las molestias y evidentemente garantizar algo que en el derecho internacional de los derechos humanos es un máximo estándar, que es la protección a la integridad física y emocional de grupos históricamente vulnerados, como son niñas, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica. Por ende, encontramos que nuestros sujetos o sujetas de derecho es extendida, es decir, va hacia niñas, comunidad no binaria, a todas las diversidades sexogenéricas, niños, niñas, adultos mayores, personas con alguna discapacidad. Y personas con alguna discapacidad entra también las neurodivergencias, que es algo invisibilizado en muchos operadores de la justicia o de la procuración de la justicia, que es importante sostener y mantener como un análisis dentro de los tipos penales. Y bueno, estas violencias justo nos refieren que son un atentado a los derechos humanos. Se han convertido, sobre todo si observamos las últimas estadísticas, el sistema ejecutivo del secretariado de Seguridad Pública nos está hablando de la alza en los delitos por razones de género. Eso conlleva que la problemática social, pese a los múltiples esfuerzos o política pública y tipificación de delitos, no han tenido el objetivo real, que es la erradicación de las violencias, ¿no? Entonces, continuamos sosteniéndolo como una problemática social que evidentemente no solamente es un delito, es un problema de salud pública que nos perpetúa a ser víctimas de las violencias. Y bueno, aquí es importante también hacer justo estos análisis de los tipos de maltrato, ¿no? En el secretariado ejecutivo observamos cómo cuando nos hablan de violencias diversas contra mujeres o violencias por razones de género, no nos acentúan cuáles son los tipos penales que estamos manejando. Por ejemplo, el delito de discriminación en muchas de las variantes puede significar una razón de género. En muchas ocasiones esas lesiones dolosas que tiene como un porcentaje de alto impacto puede llegar a significar una violencia de género y que no precisamente es por el vínculo familiar o el vínculo de confianza que pueden sostener algunos tipos penales, ¿no? Entonces, vemos cómo todavía hay retos dentro del Congreso, las legislaciones para realizar normatividades mucho más específicas que clarifiquen hacia quién y cómo se tiene que operar esta investigación de delitos. Y bueno, evidentemente sostener en todo momento como punto central a las víctimas que son sobrevivientes o que han sufrido estas conductas es primordial. No obstante, el tema de hablar sobre victimario o maltratador como una postura fundamental para, sobre todo, la atención y prevención de otras conductas delictivas, es algo que también
operadores de la Procuración de Justicia tienen que atender, ¿no? Pero quiero, previo a entrar a materia más, pues, legaloide, atender esta situación de cómo la violencia de género la vivimos en todos y cada uno de nuestros espacios. Como niñas, como mujeres, como diversidades sexuales, no hay un espacio en donde estemos libres y que no tengamos ningún tipo de violencia en nuestra persona o que atente a nuestra dignidad. Y esto significa que un alto porcentaje en delitos contra niñas y mujeres por razón de género se generan en espacios de confianza y familiares. Muchísima violencia sexual la encontramos dentro de los espacios familiares. No obstante, hablamos de los espacios de confianza como estos espacios donde puede llegar a ser la escuela, donde puede llegar a ser nuestro sitio de esparcimiento, por ejemplo, algún tipo de gimnasio, algún tipo de centro comunitario de convivencia, ¿no? Que tendría que ser un espacio de convivencia y que no obstante también estamos vulneradas en nuestra vida y en nuestra integridad en estos lugares. Obviamente esto es expandido hacia los espacios públicos, el trasladarse muchas de nosotras de un lugar a otro significa una permanente alerta para sobrevivir. Y esto es uno más de los espacios que tenemos como poco dignificados hacia una vida libre de violencia. ¿Y qué sucede cuando en estos espacios hemos sido víctimas de violencia y logramos acudir a autoridades? Pues que también sufrimos violencias ante autoridades y lo que llamamos las violencias institucionales. Es otro espacio que no nos atiende con la debida diligencia, que no nos atiende con la verdadera eficacia de acceso a la justicia. Y uno de los últimos espacios que la tecnología y sobre todo la pandemia ha potencializado un lugar más de vulneración es el espacio digital. Y con esto atendemos y quiero que reflexionemos qué espacio nos queda a nosotras para vivir libres de violencias. Si ante todas estas múltiples violencias, en nuestras reflexiones internas, todas las pues bombardeos que generan hacia nuestra dignidad y hacia nuestra autoestima, también nosotras nos cuestionamos, también nosotras nos sentimos inseguras, también nosotras logramos tener esta vulneración como personas para enfrentar estos espacios que nos mantienen pues en la situación que hoy vivimos en nuestro país, ¿no? Y aquí quiero destacar una frase que me mueve mucho y se las comparto. La violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas. El hablar que la pandemia COVID ha destacado estas violencias es no visibilizar todas estas violencias que hemos históricamente vivido en los múltiples espacios que se nos forman y que se nos extienden, ¿no? Y bueno, aquí también quiero para de algún modo sensibilizar antes de entrar a materia de las y los operadores de procuración de justicia, hablar sobre los ciclos de la violencia. Y esto lo hago con la intención de que logremos identificar y desestigmatizar el clásico o la clásica visión de por qué no se van, por qué no se pusieron a salvo, por qué continúan en esto. Y es que cuando una mujer, y ya hablando de grupos que interseccionalmente son doble o triplemente vulneradas, como podría llegar a ser una mujer adolescente, madre de familia, indígena, con pocos recursos, con alguna discapacidad o neurodivergencia, o con un estrato social, cultural, educativo de vulneración, pues nos encontramos con más circunstancias que atender, ¿no? Y sobre todo, circunstancias que
vulneran y radicalizan los ciclos de la violencia. Entonces, en el ámbito psicoemocional y psicosocial, las investigadoras han marcado principalmente estas 4 etapas de los ciclos de la violencia, donde hay una acumulación de la tensión, donde esta tensión puede ya hacerse permanente o creciente y donde la explosión violenta o fase de agresión aguda puede radicalizarse hasta una potencial violencia feminicida. Y que este ciclo siempre retorna a la reconciliación o luna de miel. ¿Y por qué es importante considerar siempre el perfil de los agresores? Justo porque la personalidad del agresor puede llegar a estar aliado a psicopatías, a narcisismo, que muchos de estos pueden llegar a estar encubiertos, integrados o perversos, que al analizar este tipo de personalidades nos genera una forma de atender ya no solamente psicoemocionalmente a la mujer sobreviviente de estas violencias, sino también a prevenir otras violencias que este agresor puede ejecutar contra la mujer que estamos acompañando o contra la mujer que el Ministerio Público debe garantizar su vida y su integridad. Entonces, es importante el tomar en cuenta estos ciclos de violencia. ¿Por qué? Porque la mujer sobreviviente nos va a llegar con estas consecuencias del maltrato. Indefensión aprendida. Por más que nosotras le queramos decir, tienes que ser fuerte, tienes que salir de ahí, ya existe una sintomatología neurológica y emocional que pueden estallar o detonar a una indefensión aprendida. Hay una pérdida de control. Muchas veces en las que acompañamos víctimas vemos como un día nos dice, ya, hoy lo voy a dejar, y en la noche nos dice, no, ya no, hoy voy a denunciar, y horas después nos dice, no, ya no quiero, ¿no? Hay una pérdida de control en la toma de decisiones, en la toma de análisis en relación a las violencias que está viviendo, ¿no? Porque hay un desenfreno de emociones que genera una pérdida de control. Hay una baja respuesta conductual. Estos estados de depresión o de sintomatología tendiente a la depresión o a cuadros depresivos, nos genera una baja respuesta conductual, por lo que por más que nosotras hablemos, por más que nosotras estemos apoyando hasta con una red hacia nuestras compañeras que tratamos de sacar de estos ciclos de violencia, pues la respuesta conductual puede no ser la que nosotras esperamos, ¿no? Y evidentemente esta identificación que en muchas ocasiones se da con el victimario o el síndrome de Estocolmo, ¿no? Sobre todo si la personalidad del agresor es de narcisismo integrado, perverso o psicopatía, vamos a encontrar esta manipulación constante para que el síndrome de Estocolmo se desarrolle. Y bueno, todas estas consecuencias de maltrato en la víctima nos detona un síndrome de estrés postraumático, ¿no? Que a veces vamos a poder identificar, a veces la propia víctima va a estar en una circunstancia de negación hacia esta sintomatología, ¿no? Entonces, es importante atender esta temática desde este contexto en relación a las mujeres víctimas de violencia. Y entonces encontramos, a partir de los temas que hemos retomado, pues que estamos ante lo que le llamamos nosotras violencia estructural. Y esta violencia estructural, ¿dónde radica principalmente? Pues justo en la obstaculización al acceso a la justicia. Encontramos constantemente que la debida diligencia es nula, que la prevención en relación a la aplicación de medidas de protección o medidas cautelares que garanticen la vida y la integridad y la no repetición de conductas delictivas para con las víctimas
pues no es operante. Y eso evidentemente genera que la erradicación de la violencia no sea una realidad en nuestra sociedad. Aunado a todas estas estereotipaciones y discriminaciones que se mantienen dentro de las estructuras institucionales de atención, procuración, sanción de las violencias contra mujeres o por razón de género. Y bueno, la estadística criminal también que nos dan las cifras oficiales colocan como el principal delito que se denuncia a la violencia familiar. El siguiente es la violencia sexual. Ahora vemos cómo la violencia digital en diversas modalidades se está extendiendo y no quiero dejar a un lado esta violencia feminicida o potencialmente feminicida, incluidos los ataques con ácido u otras instrumentaciones que pretenden y ponen ponen en riesgo la vida de las mujeres, es de las violencias que más tenemos en nuestro país. Y para todo eso es importante nunca dejar a un lado el enfoque psicosocial. Todas y todos los operadores de procuración y de, en este caso, atención, prevención y sanción de las violencias, tendrían que tener el enfoque psicosocial como una de las variantes y principales procesos de análisis, porque muchas de nosotras hemos escuchado este famoso, multicitado, ya protocolo de juzgamiento con perspectiva de género. Actualmente la Suprema Corte de Justicia ha emitido para la atención de niñas y adolescentes, niños y adolescentes, ¿no? Y tenemos otros muchos protocolos, dependiendo del estado, puede ser el de investigación ministerial de la violencia sexual, de la violencia feminicida, de la tortura, ¿no? No obstante, aquí es importante que retomemos el enfoque psicosocial como estos elementos que proporcionan atención, apoyo o acompañamiento psicosocial de las mujeres y personas víctimas de delito por razones de género. ¿Y aquí qué conlleva? Uno, el proceso de acompañamiento individual, familiar o comunitario. Y esto es algo que el Ministerio Público debe garantizar. El proceso de acompañamiento, yo que soy autoridad investigadora, no te lo puedo dar. Sin embargo, es mi obligación canalizarte a alguna instancia para que logres tener este acompañamiento individual, fortalecer la red de apoyo en lo familiar y evidentemente incidir para que el proceso comunitario te sea total y absolutamente amigable, ¿no? Y que en este caso logre el segundo paso, que es orientar y hacer frente a las consecuencias del impacto traumático. Si logramos el punto 1, el punto 2 va a ser mucho más digerible para la mujer sobreviviente de violencia. Y en este sentido es necesario que nosotras como acompañantes de víctimas de violencia, las y los operadores de procuración e impartición de justicia, promuevan el apoyo y el bienestar emocional y social para con las víctimas y sobre todo en el tejido social, desarrollando capacidades para este enfoque psicosocial dentro de la atención victimal. Y se entiende que es importante también retomar el contexto de la víctima para brindar respuestas institucionales. Uno de los últimos peritajes que hemos estado trabajando, muchas de las que acompañamos o de las que han estado en instituciones, es el análisis de contexto. Y este análisis de contexto nos da una visión interseccional de las múltiples vulneraciones y también nos puede generar este plan de respuesta institucional y plan de reparación integral del daño. Todo esto que tenemos manejado desde el enfoque psicosocial nos va a servir y está implícitamente útil para
lo legal. Por eso es que yo nunca lo dejo fuera y de hecho lo mejor es que tú como compañera abogada que estás estudiando o que ya estás ejerciendo, siempre tengas a tu psicóloga de confianza a la mano para que puedas llegar a acompañarte en esto otro que nosotras como asesoras jurídicas victimales o como acompañantes de víctimas de violencia podamos tener una atención ética, integral, feminista. El enfoque feminista aquí es importante porque evidentemente es lo que nos arroja el tener esta sensibilidad de todas estas otras percepciones y vivencias que estamos haciendo en el acompañamiento victimal. Y evidentemente hay que considerar las circunstancias que ayudan o impiden a la recuperación de las víctimas, ¿no? Muchas de estas circunstancias pueden ser de índole personal, psicoemocional, no obstante, como ya lo he referido, el hacer el análisis interseccional conlleva también a ver las otras realidades culturales, religiosas, que pueden estar implícitas en la recuperación del proyecto de vida de una víctima, ¿no? Y por eso es tan importante la evaluación del riesgo desde un enfoque psicosocial y donde también es importante considerar a los y las agresoras, ¿no? Y me refiero a las agresoras porque en muchas ocasiones también tenemos que en grupos en vulneración, como puede llegar a ser niñas, niños y adolescentes, hay mujeres agresoras, ¿no? Entonces es importante también atender estas otras violencias. Y bueno, estos obstáculos, ya entrando un poquito más en el ámbito del Ministerio Público, en el acceso de la justicia de las víctimas de violencia, que generan estos problemas estructurales en la administración de justicia, pues obstaculiza evidentemente una respuesta efectiva a los casos de violencia. Nos han dicho las estadísticas que el 98.9 de los casos de delitos por razón de género están en impunidad. Y si tenemos dentro de nuestra estadística criminal que el delito de violencia familiar es de los que más se denuncian, pues tenemos que en muchas ocasiones esta respuesta institucional es nula hacia la investigación y pues procuración de justicia para las víctimas, por lo que el acceso a esta justicia y a una reparación del daño y qué decir de las garantías de no repetición es algo que las instituciones no logran atender. ¿Por qué? Pues porque prevalecen estos patrones culturales discriminatorios en las actuaciones de los operadores de justicia. Tú observas y haces un análisis de cualquier carpeta de investigación y es cero analítico en todo esto que hace un ratito hemos platicado, ¿no? No genera ningún tipo de peritaje, tampoco genera ningún tipo de investigación policial tendiente a identificar todas estas estructuras de vulneración dentro del delito que se está cometiendo. Tampoco vamos a encontrar una verdadera circunstancia de correlación entre la víctima y victimario con el delito ejecutado, ¿no? Hay una falta de aplicación y desconocimiento total de la normatividad internacional que protege los derechos de las mujeres y eso conlleva a que no acaten los máximos estándares. Pero también encontramos cómo la normatividad nacional en muchas ocasiones es desconocida por las y los operadores de justicia, ¿no? Entonces, es algo que no solamente cuántas de nosotras nos hemos ido a que solo nos están invocando el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero cuando nos están invocando la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que también genera, por ejemplo, medidas de protección, que también está identificando tipos y modalidades de violencia, ¿no? Y eso es algo que el Ministerio Público nunca correlaciona en sus imputaciones o en su formulación argumentativa. Entonces, esto es una falta de aplicación de este resultado de luchas históricas. Recordemos que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y diversos protocolos han sido resultado de una lucha permanente que hoy podemos analizar, es resultado del asesinato de muchas niñas y adolescentes, como es el caso de Campo Algodonero, que no es en vano que tengamos esta normatividad y por ende no es en vano que exijamos
que se utilice esa argumentación jurídica en todas las actuaciones de procuración e impartición de justicia. Y bueno, las condiciones inadecuadas para la recepción de las denuncias y carencias de recurso para tramitarlas es una constante. El tema presupuestal dentro de las fiscalías especializadas es el tema, ¿no? Vemos esta nula o baja voluntad política para verdaderamente destinar lo que en la medida y la gravedad de la problemática que tenemos se destine un presupuesto con perspectiva de género para la atención en las condiciones adecuadas en la prevención, investigación y sanción de conductas delictivas contra mujeres y personas por razones de género. Y esto conlleva a que los procedimientos pues sean demasiado formalistas. Esto por eso lo logré identificar. ¿Cuántas asesoras, asesores jurídicos tampoco le garantizan el derecho a la compañera, a la mujer que le está acompañando sobre el uso adecuado del lenguaje del procedimiento? Y esto es tan importante como esto. Vamos a explicarte con tu cotidianidad. Vamos a explicarte qué es lo que sí vamos a lograr, qué es lo que no vamos a lograr y qué es lo que tenemos como reto, ¿no? Y estas formalidades obstaculizan gravemente el entendimiento y al no entender la víctima no va a poderte aportar lo que tú como asesora jurídica, lo que tú como Ministerio Público requieres para la integración de la carpeta. Y qué decir de lo complicado y lo largo. En muchos de los estados, la prueba máxima, por ejemplo, para el delito de violencia familiar es el peritaje psicoemocional y en muchas ocasiones están sobrecargadas. ¿Por qué? Porque si es el primer delito que mayormente se denuncia, pues evidentemente si tenemos 2 o 3 psicólogas para todas las fiscalías especializadas, tu peritaje psicoemocional va a ser hasta el año 2024, ¿no? Y estoy siendo exagerada, yo lo sé, pero díganme quiénes verdaderamente atienden con la debida diligencia y con este principio de procuración inmediata de la justicia, ¿no? Entonces, es importante este plazo razonable para la ejecución de la investigación de las carpetas. La inexistencia de condiciones para una atención integral a la víctima, por ejemplo, de violencia sexual, que son de las que mayormente tenemos en vulneración. La atención sexual de manera integral en todo México es prácticamente nula. Y eso conlleva a que la falta de información y asesorías pues no sean adecuadas. La inexistencia o insuficiencia de albergues para generar estas medidas de protección de garantías de no repetición pues es también algo que aún tenemos como obstáculo en nuestro país. La inefectividad de los mecanismos de protección, me pueden decir 1800 veces que yo tengo la medida de protección de auxilio inmediato policial y no obstante cuando yo llamo y está mi agresor afuera queriendo entrar a mi domicilio, la policía se sigue tardando mucho tiempo, ¿no? Entonces, no hay esta efectividad en los mecanismos de protección y hay una total y absoluta desarticulación entre salud y justicia. Y salud y justicia ya no solamente me refiero a que, por ejemplo, un peritaje médico legista te puede evidenciar estos cuadros depresivos o estas violencias sexuales o estas otros tipos de secuelas físicas que llevan las violencias dentro de este peritaje. ¿Y qué dice un perito médico legista al momento de que vas a realizarte la exploración? Ah, ¿no trae golpes? Ok, listo, no tengo nada. Señora, usted le preguntó si come, tiene desórdenes alimenticios o no tiene desórdenes alimenticios, si está medicada, si no está medicada, por qué está medicada o por qué no está medicada, si es obligada o no es obligada a usar o no usar métodos anticonceptivos, si este tipo de golpes que ha tenido en días anteriores y que hoy no tiene marcados han dejado secuelas físicas. Entonces, hay una absoluta desarticulación entre este derecho a la salud y la justicia, pero aquí quiero destacar la salud emocional no ha sido parte para la integración de la carpeta en el acceso a la justicia. Y la salud emocional, como ya lo vimos desde el enfoque psicoemocional, es primordial para hacer una modificación en estas prácticas institucionales
que nos han históricamente vulnerado y que ahora tenemos un sistema caduco de impartición de justicia. Y bueno, ¿cuál es nuestro ideal? Justo, trabajar rumbo a la justicia terapéutica con enfoque restaurativo. Y esta visión es un derecho como un potencial agente terapéutico para incorporarse al ordenamiento jurídico, ¿no? Estas son de las propuestas que tenemos que constantemente trabajar como colectivas, como organizaciones, para que esta justicia terapéutica se haga explícita y se ejecute dentro de los procesos legales. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta justicia terapéutica es que la voluntad de las víctimas sea su reparación, que genere garantías básicas de seguridad física e integridad psicológica, que el derecho a la verdad y a la satisfacción de las víctimas sea lo que sea transversal dentro de la investigación de los delitos, que el sistema judicial construya y mejore la salud mental y la calidad de la calidad de vida de las víctimas rumbo al bienestar emocional, que ese verdaderamente sea nuestro objetivo, más allá de lo punitivo de castigar al agresor. Tenemos que volver a centrarnos en las víctimas desde la atención de justicia terapéutica para no repetir patrones, para erradicar esta violencia cultural y socialmente. Y aquí, después de todos estos temas que he abordado, quiero encajarlos ya a las etapas procesales dentro de la actuación ministerial. Todo lo que he platicado con anterioridad es una vertiente de trabajo que tenemos que empujar desde las asesorías jurídicas con enfoque feminista y que lo tenemos que ver reflejado en las etapas procesales dentro de la integración de las carpetas. Y aquí tenemos la etapa inicial de investigación. La etapa inicial de investigación tiene dos formas para detonarse. Uno es el delito en flagrancia y otro es a través de la denuncia o la querella. Y aquí es importante atender el tema de la flagrancia. La flagrancia cuando el agresor es detenido y la víctima es llevada a la atención inmediata para que integre su carpeta de investigación. Aquí es importante, obviamente, el tema del primer respondiente, cómo es que dio la atención, qué es lo que logró identificar en el lugar de los hechos, qué tipo de informe homologado policial va a obtener y cómo el Ministerio Público está generando este trabajo en conjunto con los primeros respondientes. En el tema de flagrancia hay una nula incorporación del trabajo conjunto entre primeros respondientes y ministerios públicos. Y eso no es más que en detrimento de los derechos de las víctimas. Y aquí es importante como asesoría jurídica, como acompañantes de víctimas, que siempre estemos pendientes de ese primer respondiente. ¿Qué es lo que va a otorgar este primer respondiente al momento de poner a disposición a el agresor, ¿no? Porque de ahí conlleva mucho el que una denuncia con detenido pueda tener acceso a la justicia y una posible vinculación a proceso o no pueda tener y lograrse esta vinculación a proceso. Y el otro tema es la denuncia o querella. Cuando una víctima ha logrado derribar todos esos obstáculos psicoemocionales y sociales y de estereotipación para acudir a una instancia a denunciar, tenemos que tener todos los anteriores elementos psicoemocionales, periciales, de policía de investigación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, un ministerio público con la capacitación específica de máximos estándares de protección en medidas que garanticen la no repetición de los hechos, que genere el derecho a la verdad y el acceso a la justicia para lograr la satisfacción de las víctimas. Generar ante todo esto cualquier tipo de acto de investigación tendiente a una vinculación a proceso.
Mientras no exista una imputación y una vinculación a proceso, esas carpetas de que se quedan en etapa inicial de investigación están impunes, compañeras, y están sin acceso a la investigación. En algún momento yo le decía a autoridades, el segundo delito, el primer delito a nivel nacional es más denunciado es el robo, el segundo es violencia familiar. Pero en el robo muchas veces no sabemos quiénes son nuestros agresores, quiénes fueron los que los cometieron. En los delitos de violencia familiar y por razones de género, muchas veces sabemos quiénes son nuestros agresores. Y hablar del 98% de impunidad en estas carpetas de investigación nos dicen de la escalada de violencia institucional que tenemos y vivimos en nuestro país. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a una vinculación a proceso? Cuando el Ministerio Público realizó una pertinente imputación del agresor y logramos tener esta vinculación a proceso. Entramos a la segunda etapa, que es la etapa complementaria de investigación. Y aquí en la etapa complementaria, en muchas ocasiones, principalmente en violencia familiar, nos permite tener formas alternativas de resolución de conflictos, ¿no? Y aquí es importante, sobre todo, garantizar la satisfacción de la víctima. Y ojo, en relación a las asesorías jurídicas victimales. Lo que tú consideras que es lo justo, si tú no hiciste el acompañamiento psicoemocional, si la víctima no está teniendo este acompañamiento integral, no va a darte esta toma de decisión contundente para continuar dentro del procedimiento. El cansancio psicoemocional máxime y acompañado del cansancio institucional puede ser una de las razones para que la víctima logre acceder a estas formas alternativas de resolución de conflictos. Y ahí te toca garantizar principalmente todo lo que es la reparación integral del daño y sobre todo la no repetición de los hechos. Y hacer como una permanente esta máxima del acompañamiento psicoemocional. ¿Qué sigue en la etapa intermedia como y desde el acompañamiento? Aquí es importante generar todo tipo de acto de investigación que se va a convertir ahora en medio de prueba que nos garantice ya no solamente el obtener la probable responsabilidad y el hecho delictivo, sino que también nosotras como abogadas feministas lo que tenemos que trabajar es este enfoque de justicia restaurativa y ya no solamente a nivel individual, sino colectivo. Esto es algo importante. Muchas veces hemos logrado en sentencias, sobre todo si es en un ámbito de jueces federales, cómo se puede reestructurar normatividades, protocolos, actuaciones ministeriales, etcétera, etcétera, desde un juicio de amparo, por ejemplo, ¿no? Desde estas constantes audiencias que logren atender y que logren evidenciar las omisiones por parte del Ministerio Público, ¿no? Entonces aquí es importante. Yo siempre digo, bajo una ética de acompañamiento feminista, no basta con la voluntad de acompañar a las víctimas. Hay que saber acompañar a las víctimas. Y aquí es importante que logremos tener esta atención y esta profesionalización, ya no solamente de los impartidores y procuradores de justicia, sino también las asesorías jurídicas victimales. Es una gran responsabilidad y es un gran reto lograr la pertinencia del acompañamiento. Y aquí en muchas ocasiones dentro de la etapa intermedia se da la suspensión condicionada, que igualmente es importante, sobre todo en delitos de alto impacto, por ejemplo, puede llegar a ser violación, puede llegar a ser feminicidios, donde no está precisamente la suspensión condicionada, sino que está este otro procedimiento abreviado y que pues puede llegar a no tener
la satisfacción de las víctimas indirectas, ¿no? O directas. Entonces, aquí es importante también ser realistas en relación al perfil del agresor, a los hechos delictivos generados y a la argumentación jurídica que vamos a utilizar dentro de los juzgadores para ver si este procedimiento abreviado se va a lograr o si nos vamos a tener que ir al juicio, ¿no? Y en el juicio lograr percibir todas las posibilidades con las que vamos, desde los medios de prueba que hemos desahogado o que vamos a desahogar, como en este caso la reparación del daño que estamos invocando y que como asesoría jurídica también es prioritaria hacer nuestras intervenciones, que no solo es a partir del Ministerio Público con su plan de reparación del daño, sino que como asesoras jurídicas victimales también es importante que atendamos estas otras formas de identificar otros daños por reparar dentro de este plan que se les va a dar a víctimas directas e indirectas en una posible sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, es importante aquí atender todo este tipo de circunstancias para obtener sentencias que sobre todo logren el acceso a la verdad, a la reparación integral, a la satisfacción y a la justicia por parte de las víctimas. Muchos retos, muchas necesidades, sobre todo este reconocimiento al derecho a una vida libre de violencia y a nuestra dignidad, ¿no? Porque eso es un derecho que no lo tenemos reconocido a nivel estructural y que esto se ve implícito en la violencia institucional que vivimos. Alto a las discriminaciones, alto a las criminalizaciones. Tenemos que abarcar la inclusión real de todas las mujeres, de todas las personas que están luchando contra el sistema patriarcal. Hay que hacer una inclusión presupuestal para la atención y procuración e impartición de justicia. No debemos obstaculizar la toma de decisión individual y colectiva de las víctimas. Esto es algo muy importante. La deconstrucción social de lo masculino ya es una de nuestras prioridades, ¿no? Y pues evidentemente esto va a generar la destrucción del sistema patriarcal, porque pues el futuro es feminista o no va a ser. Les agradezco a todas su atención. Me extendí un poquito, discúlpenme. Estoy abierta a las preguntas y bueno, quedo atenta. Muchas gracias, Liz. Es de verdad un honor que hayas aceptado estar en esta conferencia. Vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos unas aquí en el chat. De igual manera pueden ir escribiéndolas o levantando la función de la manita para que les podamos ceder la palabra si es que quieren hablar o comentar algo al respecto. La primera pregunta es, vale, ¿qué puedo hacer si sé que una amiga es víctima de violencia pero no quiere dejar a su agresor y tienen un niño menor de edad? Sí, aquí es prioritario el acompañamiento como red de apoyo, ¿no? Nosotras siempre priorizamos esto de que sepa que estamos, ¿no? Lo que en muchas ocasiones hace un agresor es justamente el aislamiento. Y el aislamiento, aunado a la destrucción de la autoestima de las víctimas, pues nos genera que el síndrome de Estocolmo o la indefensión aprendida se haga permanente y evidente en este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, sobre todo es acompañar, aunque ella te diga que no, que ya todo bien, estar ahí presentes es de gran ayuda. Ahora, si tú observas que el menor de edad es víctima directa o indirecta de estas violencias, pues la misma ley de protección para niñas, niños y adolescentes nos dice que toda persona estamos obligadas a denunciar las violencias de las que puedan ser víctimas niñas, niños, adolescentes. Recordemos que son un grupo en doble vulneración, entonces aquí es importante, todo delito de violencia contra menores es un delito que se sigue de oficio, entonces es importante que si tú observas esta circunstancia, pues lo puedas también denunciar, ¿no?
Eso obviamente conlleva a que tu amiga muy probablemente no colabore en la investigación. No obstante, el que se atienda desde las instancias como puede llegar a ser el DIF, pues es importante porque el DIF ahora, a partir de que se le da un aviso, va a estar haciendo permanentes visitas, ¿no? Entonces, eso va a generar que en su momento el agresor pudiera llegar a disminuir sus violencias. Ojo aquí, y por eso es algo importante en el análisis de riesgo. Cuando tú denuncias o cuando tú haces o acompañas que a tu compañera, a tu amiga que denuncie, ¿qué va a generar en el agresor? Si él denuncia, hay dos perfiles en el agresor. Uno, que disminuya las violencias, o dos, que radicalice las violencias. Entonces, por eso es importante hacer el análisis de riesgo y de personalidad de los agresores para saber cómo va a actuar de acuerdo a esta instancia a la que vamos a acudir. Okay. Otra de las preguntas que tenemos es ¿cómo recibir ayuda si creemos que hay estrés postraumático? Es importante el tener el acompañamiento de psicólogas, terapeutas, psicoanalistas que puedan llegar a generar un diagnóstico sobre estas afectaciones psicoemocionales, ¿no? Es muy importante que al menos en alguna ocasión puedan llegar a acudir a este tipo de instancias de acompañamiento psicoemocional para que se logre saber el tipo de estrés postraumático y el tipo de atención que se les debe dar, ¿no? Yo he acompañado a víctimas de violencia que es tanto el estrés que ya se ha requerido el acompañamiento psiquiátrico para medicación, ¿no? Que muchas de mis compañeras psicólogas permanecen en esta postura de que no es a través de la medicación la mejor forma de salir de estas afectaciones psicoemocionales por violencias de género, pero sí es importante que alguien profesionista te genere una asesoría al respecto. Hay diversas instancias, en todos los municipios existen los institutos municipales de la mujer, donde hay psicólogas y hay atención gratuita como tal. Existen los institutos o secretarías de mujeres a nivel estatal, que también tienen psicólogas y que en muchas ocasiones tienen el grupo PAIFMEF, que se llama, que esto es un acompañamiento integral que se le da a nivel psicoemocional y jurídico. Sale el comercial, la red de abogadas Violeta, hacemos todo este acompañamiento desde el canalizarlas o, en su caso, el poder asesorar jurídicamente, ¿no? Entonces, hay muchas también compañeras haciendo múltiples esfuerzos en las redes sociales con un trabajo arduo para el acompañamiento psicoemocional de víctimas por razones de género, ¿no? Entonces, cada vez vemos muchísimos más espacios que se están pues preocupando por la atención de la salud emocional de las mujeres sobrevivientes. Muchas gracias, Liz. También nos mandaron unas preguntas por chat privado, entonces vamos a leerlas. Dice, si denuncié, ¿cómo saber qué elementos contiene mi carpeta de investigación o si está adecuada? Aquí definitivamente es importante la asesoría jurídica victimal. No estamos obligadas a nosotras como víctimas, mujeres que somos sobrevivientes de estas violencias, a saber qué sí está bien o qué sí está mal, ¿no? Aquí lo que yo siempre puedo referir dentro de tu análisis de tu realidad, ¿tú qué consideras que todavía le faltaría a tu carpeta de investigación? ¿Qué es lo que a ti te resuena que debería estar integrado porque es importante debido a las violencias que viviste o a los impactos que tienes a partir de las violencias que viviste? Lo que tú consideres que es pertinente, hácelo saber a tu asesora jurídica, hácelo saber al Ministerio Público, al policía de investigación, para que de este modo esté ahí. Algo que yo siempre les digo, chicas, nunca firmen nada si no dice lo que ustedes quisieron decir, porque constantemente en ministerios públicos encontramos que porque ellas entienden mejor esta otra frase, van a colocar esta otra frase, cuando nosotras lo que quisimos decir es esta frase.
¿no? Entonces es importante que las entrevistas que tú vas a firmar digan lo que tú quisiste decir, no lo que el Ministerio Público necesita o quiere interpretar, ¿no? Y de ahí ellas tendrán que hacer los siguientes actos de investigación tendientes a la integración de tu carpeta, pero si tú quieres en realidad asesorarte jurídicamente, sí es importante que acudas hacia una asesoría. Todo el país tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es, digámoslo, tu asesoría jurídica pública gratuita que ante cualquier víctima de delito o violaciones a derechos humanos les va a dar un asesor o una asesora jurídica victimal y también, ojo aquí, medidas de asistencia, ¿no? Por ejemplo, en su momento yo utilizaba mucho que si la víctima no tenía cómo trasladarse porque venía huyendo de su violentador, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es quien generaba la gestión del presupuesto para el traslado de la víctima, ¿no? O le puede dar un albergue o refugio, o en su caso también puede asistirla con medicamentos, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer uso también de las instancias que existen como tal, ¿no? Es muy básico que también acudamos a eso. Todo se nos ha descargado a la sociedad civil, pero existen instancias con presupuesto idóneo que debe ser atendido para las violencias. Gracias. Otra pregunta. ¿Entonces debemos denunciar aunque el sistema no sea el adecuado? Es una pregunta que me genera mucho conflicto. Pues lo que yo siempre desafortunadamente tengo que hacer al momento de atender a una víctima es referirle que nos vamos a enfrentar, pero ahora va junto conmigo, a la violencia institucional, ¿no? Es importante también lograr priorizar la salud emocional de las víctimas, si está lista para denunciar o no está lista, sobre todo en temas como puede ser la violencia sexual o la potencialmente feminicida, ¿no? En muchos momentos la víctima no está lista para realizar la denuncia y todo el procedimiento que sigue. Nuevamente, pondría como prioridad la salud emocional de la víctima y de ahí la toma de decisión que con mayor claridad emocional va a realizar. Gracias. ¿Cuánto tiempo se tarda el Ministerio Público en resolver un delito de este tipo cuando hay pruebas? Los delitos de índole por razones de género, les comentaba que son múltiples, ¿no? Puede llegar a ser el de violencia sexual, como violación, abuso sexual, acoso, hostigamiento, violencia digital. Puede llegar a ser también este otro de violencia familiar con sus diversas modalidades, como puede ser física, psicológica, económica, patrimonial. Puede también llegar a ser una violencia feminicida o potencialmente feminicida, ¿no? Entonces, en este tipo de diferencia en los delitos que se investigan, radica la complejidad de la investigación, ¿no? Obviamente, lo que está obligado el Ministerio Público por ley es todo hacerlo e integrarlo en un plazo razonable que lo ha establecido la Corte Interamericana, en el que la carga de trabajo y el razonamiento jurídico respecto a la investigación del delito no tiene que generar vulneraciones al acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Y sobre todo en medidas de protección. Entonces, aquí es importante que mantengamos activa una carpeta, por ejemplo, ¿no? Nosotras que vamos a denunciar o que somos las mujeres sobrevivientes de estas violencias, pues el estar constantemente acudiendo a hacer ampliaciones de
de denuncia, si es que tenemos nuevas agresiones, si es que mi amiga ya accedió a ser testiga, si es que ahora me ha mandado un nuevo correo o un nuevo chat, si es que ahora mi hijo, mi hija ha vivido otro tipo de violencia, si es que cuando me golpeaba yo me saqué fotos y voy a integrar estas fotografías a mi carpeta. O sea, también es un ir y venir de nosotras, no obstante, en la medida que el Ministerio Público no actúe, aunque nosotras estemos haciendo una constante interacción y trabajo conjunto, entonces ahí sí ya podemos observar un razonamiento del tiempo donde, digamos, no hemos tenido una eficaz o debida diligencia y por ende mi siguiente recurso es acudir a juez de control por las omisiones del Ministerio Público en la investigación e integración de mi carpeta o en su caso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos o también está ante el órgano interno de control, que es un organismo que casi no utilizamos y que es una buena herramienta porque ahí es donde administrativamente se puede sancionar a operadores de la Procuración de Justicia en una mala actuación. Perfecto, Liz. Una pregunta más. Dice, ¿cómo me puedo asegurar que mi agresor no va a tomar represalias en mi contra? Esto en realidad no estamos nosotras, ni tú como mujer que ha sobrevivido a estas violencias, ni nosotras como red de apoyo, en posibilidades de referir si te va a seguir agrediendo o no te va a seguir agrediendo, ¿no? Eso es lo que he manifestado en algunas circunstancias. Si tú no logras tener esta percepción del análisis de riesgo, porque justo nosotras en este amor romántico constantemente idealizamos y logramos también invisibilizar muchas banderas rojas que hoy le llaman, ¿no? Las banderas rojas que tenemos que tener siempre ahí presentes. Quizá el realizar análisis de riesgo con alguna mujer que se dedique a la atención o al acompañamiento victimal te puede ser de gran utilidad porque las preguntas básicas, por ejemplo, es ¿tu agresor es agresivo siempre? ¿Lo has visto pelear en la calle? ¿Ha maltratado animales? ¿Tiene acceso a armas de fuego? ¿Tiene un círculo de amigos que probablemente esté aunado a la delincuencia? Tiene problemas de neurodivergencia, o sea, todo este tipo de circunstancias nos puede generar un perfil del agresor para poder referirte cuáles las circunstancias de riesgo que conlleva el que tú lo denuncies o el que tú te alejes de esta persona, ¿no? Entonces es importante considerar todo eso y acercarte a personas que te puedan ayudar a este análisis de riesgo para la toma de decisión y, ojo, aquí, ese análisis de riesgo tiene que ser constante, más bien permanentemente dispuesto dentro de la carpeta de investigación para que te generen las medidas de protección. Y las medidas de protección pueden llegar a ser desde el auxilio policial, que es la más tranquila, ¿no? Si tú no estás en un alto riesgo, lo que como mínimo te tiene que dar el Ministerio Público justo es el auxilio policial. Pero lo siguiente es que pueda llegarle a dar una notificación personal de que se frene a generar cualquier tipo de pues acercamiento a tu persona o acto de intimidación a tu persona, que es la medida quinta, pero también pueden llegar a tener, de acuerdo al análisis de riesgo, medidas judicializables que puede llegar a ya llevarse a un juez de control, donde aquí pueden sacar al agresor del domicilio, que pueden impedirle que esté en determinados metros por orden judicial de tu persona, prohibirle que te genere cualquier tipo de acercamientos a telefónicos, sea por el medio que sea, ¿no? O sea, dependiendo del análisis de riesgo y del perfil del agresor, es que el Ministerio Público tiene que dictar las medidas de protección, ¿no? Entonces, por eso es importante también que tú en tu entrevista, cuando vayas a denunciar, puedas llegar a compartir esto que tú, a mí me da miedo porque él es un tipo que ha entrenado artes marciales mixtas.
de entrada, esa persona es equiparable a un arma blanca, entonces es una persona que, una de dos, o está suficientemente disciplinado, si es que ha obtenido la disciplina de las artes marciales mixtas y no te va a agredir porque el uso de la fuerza, en este caso, solo es en un motivo específico, o va a usar estas violencias y estos conocimientos que tiene en tu contra, ¿no? O sea, ahí es como considerar varias circunstancias, pero sí es importante que nosotras analicemos estas circunstancias. Muy bien, Liz. Bueno, si tienen alguna otra duda o alguien que quiera participar, nos puede ir diciendo. Si no, mientras, bueno, de parte de la Universidad Benemérito de las Américas, sobre todo de parte de Cielo Vargas y yo, queremos agradecerte mucho el día de hoy, que te hayas dado un tiempo. Entendemos que fue como muy apresurada quizá la conferencia y que justamente hoy, por toda la movilización que tenemos por el 25N, pues te agradecemos demasiado que te hayas dado un tiempo para estar aquí con nosotras, con nosotros y poder compartir todo tu conocimiento. Entonces, voy a leer el presente reconocimiento a la licenciada Lisbeth Lugo Hernández por su invaluable colaboración en la realización y conclusión del proyecto académico Guía Virtual sobre la integración de la carpeta de investigación sobre el delito de violencia de género para facilitar la información a las víctimas, realizado por los alumnos de la licenciatura de Derecho y Ciencias Jurídicas, impartiendo la ponencia La violencia de género y la labor de la Fiscalía en la investigación de estos delitos. El día 25 de noviembre del 2021, por la plataforma de Zoom, está firmado por nuestro rector, el maestro Eric Daniel Lara Barca. Te dará llegar en un momento más, Liz. De verdad te agradecemos muchísimo, muchísimo tu ayuda. Agradecemos a todas las que nos acompañaron. Entendemos que de verdad tener aquí crear esos espacios de diálogo entre las usuarias, entre nosotras, donde nos sintamos seguras de poder practicar este tipo de cuestiones que de verdad nos ayudan muchísimo a la larga. Es fundamental y pues gracias por seguir creando todo esto. Pues de igual manera, Liz, a la vez, pues le queremos agradecer a la Red de Abogadas Violeta porque pues también nos han apoyado muchísimo con esto. Entonces, bueno, aquí tienes muchos mensajes de agradecimiento ya. Liz, cualquier cosa que quieras decirnos, los micrófonos son tuyos. Nada, un placer en verdad, muchísimas gracias y justo continuar trabajando desde estos espacios sororos y amorosos donde estamos erradicando y nosotras sí lo estamos tirando, ¿no? Amigas, compañeras, les agradezco mucho la invitación, un gran placer y pues bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, también muchas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy y los esperamos mañana en nuestra ponencia de Conoce el Ministerio Público a las 8 de la noche vía Zoom. Que tengan un excelente día.